Es el 23 de enero de 1959. Un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo con el propósito de emprender una exigente travesía en esquí para alcanzar la montaña Otorten. La expedición había sido organizada por el joven Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio del instituto. El objetivo de escalar la montaña Otorten era el de conseguir el certificado de senderismo de grado 3, el más alto y prestigioso en la entonces Unión Soviética. La peligrosidad de la ruta, así como el clima extremo característico del invierno soviético, posicionaban la expedición en la categoría 3 de dificultad, la categoría más alta según el sistema soviético de clasificación de rutas de senderismo. Sin embargo, todos los integrantes del grupo poseían cierto grado de experiencia en expediciones de montaña, así como en viajes de larga duración, y ya estaban acostumbrados a lidiar con las condiciones climáticas más duras. Las dificultades que planteaba este viaje serían un reto, pero aquellos jóvenes estaban dispuestos a probarse a sí mismos para superarlas. Esta expedición estaba planificada para finalizar el día 12 de febrero de 1959, día en el que se esperaba que el grupo estuviera de regreso en casa. Solo que nunca regresaron. Lo que comenzó como una expedición prometedora, organizada por jóvenes fuertes, preparados y decididos, terminó convirtiéndose en uno de los enigmas más inquietantes del siglo XX. El grupo partió desde Ekaterimburgo con dirección a los remotos montes Urales. Los días se convirtieron en semanas, pero no se volvió a saber de ellos. El retraso era común en este tipo de viajes, así que no se le dio mucha importancia al principio. Pero el tiempo siguió pasando y la angustia de sus familiares se volvió insoportable. Fue entonces cuando profesores, estudiantes voluntarios, la policía y finalmente el ejército soviético iniciaron una operación de rescate. Cuando los equipos de búsqueda llegaron a la montaña, encontraron algo escalofriante. La tienda de la expedición apenas sobresalía de la nieve y estaba desgarrada. Al día siguiente encontraron los primeros cadáveres cerca de un árbol y una hoguera improvisada. Con el pasar de los meses se fueron descubriendo más restos abrazados por el hielo. Los cuerpos de los 9 miembros del equipo estaban esparcidos por la ladera de la montaña, algunos en un desconcertante estado de desnudez. Otros tenían el cráneo y el pecho destrozados. A otros les faltaban los ojos. A uno le faltaba la lengua. También presentaban niveles de radiación anormales en algunas prendas que vestían. Cada cuerpo era una pieza de un perturbador rompecabezas, pero ninguna de dichas piezas parecía encajar. La investigación realizada atribuyó sus muertes a una fuerza natural desconocida, y el gobierno soviético intentó mantener el caso en silencio. A pesar de todos los datos recabados en las investigaciones y de las reconstrucciones modernas, el caso sigue sin una respuesta convincente y definitiva. Este misterio, conocido como el incidente del paso Dyatlov, ha seguido generando teorías, debates y escalofríos con el paso de los años, porque hay una pregunta que nunca fue resuelta y permanece suspendida en el tiempo, como un eco atrapado por el hielo. ¿Qué sucedió realmente aquella noche en la montaña muerta? A continuación repasaremos los hechos documentados del incidente Dyatlov y revisaremos las teorías conspirativas más populares en torno a este caso, desde pruebas militares clandestinas hasta el avistamiento de ovnis y fuerzas sobrenaturales. Bienvenidos. El viaje dio comienzo el día 23 de enero de 1959. El grupo abordó un tren en la ciudad de Ekaterimburgo que los llevó hacia la ciudad de Serov y posteriormente a la ciudad de Ivdel. En esta última, un camión se ofreció a llevarlos hasta Vishay, el último asentamiento habitado de su ruta. Comenzaron su ardua marcha hacia el monte Otorten desde Vishay el día 27 de enero. Al día siguiente, sin embargo, uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, de 21 años, quien arrastraba una lesión en la espalda, se vio obligado a abandonar la expedición por una severa lumbalgia.
con lo que el grupo se redujo a 9 personas, cuyos nombres eran los siguientes: Zinaida Kolmogorova, estudiante de Ingeniería de Radio, 22 años. Lyudmila Dubinina, estudiante de Economía Industrial, 20 años. Alexander Kolevatov, estudiante de Física Nuclear, 24 años. Yuri Krivonichenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio, 21 años. Rustem Slobodin, graduado de Ingeniería Mecánica, 23 años. Nikolai Tiveao, graduado de Ingeniería de Construcción Civil, 23 años. Alexander Solotaryov, graduado de Ingeniería Militar y veterano de la Segunda Guerra Mundial, 38 años. Igor Dyatlov, estudiante de Ingeniería de Radio y líder de la expedición, 23 años. Los jóvenes documentaron su viaje por medio de sus diarios y cámaras, tomando una vasta cantidad de fotografías. En ellas se puede ver al grupo alegre, saludable y bien organizado. La expedición transcurría sin incidentes en los primeros días. El 31 de enero, el grupo alcanzó el borde de la montaña y comenzó a prepararse para la escalada al norte, hacia el monte Otorten, que comenzó al día siguiente, el 1 de febrero. Sin embargo, nunca llegaron a alcanzar su tan ansiada meta. Se teoriza que debido a las malas condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, el grupo se desorientó. Debido a esto se desviaron varios grados al oeste, hacia la parte superior de la montaña llamada Kholat Syakal, que en lengua mansi se traduce como montaña muerta, aunque mucha gente lo llegó a traducir también como montaña de la muerte. En cierto momento decidieron detenerse y establecer un campamento para pasar la noche. Cavaron en la nieve para crear una base nivelada y sólida para su tienda que les protegiera de las condiciones meteorológicas extremas. Una vez establecido el campamento, se refugiaron dentro de la tienda a esperar. Pocos se imaginaban que aquella noche sería la más horrible de sus cortas vidas. ¿Qué fue lo que sucedió después? Diversas teorías se han planteado. Ninguna de ellas ha dado solución al caso de forma convincente. Lo que es un hecho es que aquellos 9 jóvenes miembros de la expedición perdieron la vida esa noche en mitad de la nada, rodeados por la oscuridad y el frío extremo. Para tratar de descubrir lo sucedido, primero debemos revisar cómo es que sus cuerpos fueron encontrados. Durante la planificación del viaje, Igor Dyatlov había prometido enviar un telegrama a su club deportivo universitario una vez que todo el grupo regresara a Vishai. La fecha estimada para este mensaje era el 12 de febrero de 1959, pero el mensaje nunca llegó. En un principio nadie se alarmó, pero los días siguieron pasando y no había ninguna señal del grupo. Los familiares comenzaron a pedir ayuda para ir en su búsqueda. El 20 de febrero se organizó el primer grupo de rescate, conformado en su mayoría por estudiantes y profesores voluntarios. 3 días después, el 23 de febrero, las autoridades tomaron parte del caso. Se abrió una carpeta de investigación de forma oficial. La policía y al final también el ejército soviético se involucraron en la búsqueda. Helicópteros, aviones y unidades especializadas se desplegaron en los montes Urales siguiendo la ruta de la expedición. 3 días después de esto, el 26 de febrero, los rescatistas encontraron por fin el campamento establecido por el grupo Dyatlov en la ladera de la montaña muerta. Una escena confusa e inquietante por igual. Lo primero que saltaba a la vista era la tienda, que estaba completamente dañada. Cortes en varias direcciones rasgaron la lona. Poco después se descubriría que dichos cortes habían sido hechos desde dentro. Al interior de la tienda, sin embargo, las herramientas, equipo y provisiones del grupo permanecían intactas. Alrededor del campamento se encontraron rastros de huellas que serpenteaban en dirección a los bosques. 9 pares de pisadas que descendían por la montaña. El rastro desaparecía aproximadamente a los 500 metros de la posición de la tienda, cubierto por la nieve. Poco tiempo después, los grupos de rescate hallaron una hoguera apagada al acercarse al borde del bosque, bajo un viejo árbol. Fue en ese lugar que encontraron también a los primeros cadáveres. Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko estaban tendidos boca arriba cerca de la hoguera, descalzos y vestidos solo con ropa interior. El primer cuerpo presentaba abrasiones en el rostro y antebrazos,
huesos, señales claras de haber intentado trepar al árbol cercano. Este hecho fue confirmado tras verificar que las ramas bajas del árbol estaban rotas. También se encontró piel en el tronco del mismo. El cuerpo además presentaba quemaduras en manos, pies y cabeza. Tenía en el rostro y una especie de espuma grisácea extraña en su mejilla. El segundo cuerpo presentaba lesiones similares, con la diferencia de que le faltaba la parte superior de la nariz, además de tener los nudillos hinchados y con laceraciones. Poco tiempo después, a varios metros del primer hallazgo, los equipos localizaron 3 cuerpos más. El primer cuerpo era el de Igor Dyatlov, caído boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, abrazando una rama. Tenía abrasiones en la cara, en el rostro y los nudillos lacerados. El segundo cuerpo fue el de Zinaida Kolmogorova. Estaba tendida de lado, presentaba múltiples moretones en el rostro y una contusión severa a un costado del torso. Sus nudillos igualmente estaban lacerados. El tercer cuerpo fue el de Rustem Slobodin. Su cráneo presentaba señales de fractura. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que estos últimos 3 miembros del grupo iban mejor abrigados, pero descalzos. Rustem Slobodin, por ejemplo, vestía solo un calcetín en un pie y una bota de fieltro en el otro. Esto sugiere que algo debió tomarlos por sorpresa a todos y tuvieron que escapar sin tener tiempo de vestirse apropiadamente siquiera. Además de eso, otro detalle importante era que estos 3 últimos miembros del grupo encontrados parecían haber fallecido intentando regresar a la tienda. La búsqueda de los 4 integrantes restantes se prolongó de forma exagerada debido a las complicaciones del clima, y no fueron encontrados hasta más de 2 meses después, el 4 de mayo de 1959. Miembros del pueblo Mansi que atravesaban la zona divisaron los restos de otro refugio semisepultado en la nieve. Dieron aviso a las autoridades de inmediato y los investigadores acudieron al lugar al poco tiempo. Los 4 integrantes restantes del grupo Dyatlov estaban sepultados bajo 4 metros de nieve en el lecho de un arroyo en un barranco cercano al refugio improvisado. Lyudmila Dubinina fue hallada de rodillas, con el torso descansando sobre una roca. El agua corría por su rostro y parte superior del cuerpo. Sus cuencas oculares estaban vacías, además de tener el torso y pecho gravemente fracturados. Semyon Solotaryov fue hallado cerca. Sus ojos igualmente habían desaparecido de sus cuencas y tenía el pecho aplastado. Una presión o golpe de fuerza masiva le había roto varias costillas. Alexander Kolevatov y Nikolai Tibiao fueron hallados juntos, abrazados uno detrás del otro. Nikolai Tibiao tenía el cráneo fracturado, como si hubiera sido golpeado por un objeto contundente. A diferencia del resto del grupo, estos 4 estaban mejor vestidos. Algunos incluso llevaban calzado y prendas tomadas de los cadáveres ya encontrados, lo que sugiere que sobrevivieron por más tiempo. Tras el hallazgo de los 5 primeros cuerpos, se realizaron sus autopsias. El resultado fue desconcertante. Ninguno de ellos presentaba lesiones capaces de causar la muerte. Se registraron las diversas abrasiones en el rostro, los brazos, los nudillos, así como lesiones por quemadura y golpes mencionados anteriormente. Sin embargo, hubo detalles inquietantes. Rustem Slobodin tenía una fisura de 6 centímetros en el cráneo. Zinaida Kolmogorova presentaba una contusión en el costado, aparentemente provocada por un objeto romo. La causa oficial de la muerte para los 5, sin embargo, fue hipotermia. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Los últimos 4 miembros, hallados semanas después bajo la nieve, cambiaron por completo el rumbo de la investigación. Estas autopsias sí mostraron lesiones mortales y de naturaleza violenta en cada uno de ellos. Lyudmila Dubinina no solo tenía varias costillas fracturadas, también le faltaban los ojos y la lengua. Semyon Solotaryov, el guía veterano, también presentaba múltiples costillas rotas y le faltaban los ojos. Nikolai Tibiao tenía un traumatismo craneal masivo. Alexander Kolevatov igualmente presentaba traumatismo craneal. Sumado a esto, se encontró rastros de radiación en algunas prendas de este grupo, una anomalía que nunca se explicó del todo. Los forenses concluyeron muerte por politraumatismos provocados por fuerzas no determinadas. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. Yuri Yudin, el único superviviente de la expedición, declaró tiempo después: "Si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, sería:
¿Qué pasó realmente con mis amigos esa noche? La falta de testigos presenciales y sobrevivientes para dar testimonio ha dado espacio a la especulación. Los investigadores soviéticos simplemente dictaron que una fuerza natural indeterminada había causado las muertes. Para intentar descubrir lo que sucedió esa noche, revisaremos las teorías más populares que surgieron en torno a este caso. Un intento por arrojar un poco de luz a este misterio. Una de las primeras explicaciones propuestas y hasta hoy una de las más aceptadas por algunos sectores es que el grupo fue sorprendido por una avalancha durante la noche. Esta teoría explicaría por qué la tienda apareció rasgada desde dentro. Al quedar atrapados bajo la nieve, el grupo la habría cortado desesperadamente para escapar. Por miedo a una segunda avalancha, habrían huido ladera abajo hacia el bosque, dejando atrás su equipo y su ropa de abrigo. A simple vista suena lógico, pero analizando los detalles con más cuidado, surgen varias inconsistencias difíciles de ignorar. El campamento fue montado en una pendiente poco pronunciada, no propensa a avalanchas. De hecho, los diarios del grupo mencionaban que la capa de nieve era delgada en esa zona. Algunos científicos han sugerido la posibilidad de una avalancha de losa, una placa superficial de nieve que se desliza repentinamente. Pero esto no explicaría completamente el comportamiento del grupo, ya que los investigadores encontraron que el rastro de huellas que dejaron mostraba signos de que los 9 miembros descendieron caminando de forma ordenada y sin señales de pánico, lo cual no tiene ningún sentido. Aunado a esto, ¿cómo fue posible que 3 de ellos, teniendo fracturas en el cráneo y el tórax, lograran desplazarse más de 1,5 kilómetros montaña abajo con tal facilidad? Es importante resaltar que los miembros del grupo contaban con experiencia en estos viajes. Sabían que alejarse del campamento sin la ropa adecuada significaba una muerte segura por hipotermia. ¿Por qué no intentaron al menos llevar parte de su equipo? Por último, los restos del campamento encontrados no mostraban señales de haber sido arrastrados o desordenados por una avalancha. Incluso parte de la tienda y del equipo de escalada permanecían en posición vertical, algo muy improbable si una masa de nieve realmente los hubiera sepultado. Otra teoría interesante que ha ganado fuerza en los años recientes es la del viento catabático, un fenómeno meteorológico poco común pero potencialmente devastador. La palabra catabático proviene del griego katabasis, que significa descenso. Se trata de un viento extremadamente frío y denso que fluye cuesta abajo desde zonas altas. Estos vientos pueden acelerarse repentinamente y alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Aunque son más comunes en zonas con gruesas capas de hielo, también se han registrado en zonas montañosas como la del Paso Dyatlov. Una tragedia atribuida a este fenómeno ocurrió en Suecia en el año 1978. Un grupo de esquiadores fue sorprendido por los vientos catabáticos que descendieron sobre ellos sin previo aviso. De 8 miembros del grupo, solo uno sobrevivió. Podría haber ocurrido lo mismo en el Paso Dyatlov. En sus diarios, el grupo registró poco antes del accidente la presencia de un viento inusualmente cálido. Esto podría haber creado las condiciones necesarias para que durante la noche descendiera un viento catabático desde las alturas. A diferencia de una tormenta, estos vientos no dan tiempo a prepararse. Llegan de forma repentina, errática y violenta. Una tienda no diseñada para condiciones tan extremas sería destruida en cuestión de segundos. En este escenario, la única forma de sobrevivir sería salir del campamento, cubrir la tienda con nieve rápidamente para intentar mantenerla en sitio, luego alejarse para no ser arrastrados por los vientos y esperar a que pasara el fenómeno. Pero nuevamente, esta teoría no explicaba el origen de las heridas mortales encontradas en los cuerpos, ni la forma ordenada y calmada en la que los miembros del grupo descendieron de la montaña hacia el bosque. Una de las teorías más inusuales pero fascinantes en torno al incidente involucra un fenómeno atmosférico real, aunque extremadamente raro: el rayo bola. Un rayo bola es una manifestación poco común de electricidad atmosférica. A diferencia de un relámpago convencional, este fenómeno aparece como una esfera luminosa flotante que puede moverse lentamente, atravesar objetos, flotar cerca del suelo o incluso explotar sin previo aviso. Aunque su formación no se comprende del todo, se cree que surge durante tormentas eléctricas, cuando ciertas condiciones del aire, la humedad y la energía electromagnética interactúan de forma específica.
Puede durar varios segundos y alcanzar temperaturas superiores a los 30.000 grados Celsius, generando explosiones o efectos térmicos y eléctricos extremos. El investigador Nigel Evans propone que aquella noche el grupo pudo haber presenciado un rayo bola acercándose a su tienda. Se reportaron luces extrañas en el cielo durante esa misma época por testigos locales e incluso por diarios del grupo. Algunas fotos tomadas por los miembros podrían haber capturado esas anomalías. Además, una cámara montada en un trípode improvisado en el campamento sugiere que podrían haber estado observando algo que ocurrió en el cielo poco antes del incidente. La teoría plantea que el rayo bola se acercó peligrosamente a la tienda, generando una zona derretida en la nieve y una explosión electromagnética o térmica, lo que obligó al grupo a huir de inmediato, rasgando la tela desde dentro y desplazándose más de 1,5 kilómetros hacia el bosque. ¿Y qué ocurrió después? Los miembros encontrados bajo el cedro podrían haber muerto por una descarga eléctrica directa, lo que implicaría signos como quemaduras, sangrado craneal, ropa chamuscada y cabello quemado. El resto del grupo, refugiado en una guarida improvisada en el barranco, habría sido alcanzado por una segunda explosión, probablemente generada cuando otro rayo impactó cerca. Esta violenta reacción habría provocado una especie de explosión interna, arrojando sus cuerpos varios metros y causando lesiones internas masivas comparables a las de un accidente automovilístico. Aunque esta teoría suena bastante sólida, lo cierto es que no se encontró evidencia concluyente que permita afirmar que el grupo fue víctima de este fenómeno. No se hallaron rastros inequívocos de una descarga eléctrica masiva, ni daños claros en el terreno o vegetación que respalden una explosión electromagnética o térmica de tal magnitud. Además, el fenómeno del rayo bola, aunque reconocido por la ciencia, sigue siendo extremadamente raro y difícil de estudiar, ya que no deja huellas claras y su comportamiento es impredecible. Entre las hipótesis más intrigantes sobre lo que ocurrió aquella noche helada, se encuentra una que implica algo invisible, silencioso, pero letal: el infrasonido. El investigador y cineasta Donnie Eichar, tras pasar años estudiando el caso e incluso recrear personalmente la ruta de los excursionistas, propuso que un fenómeno meteorológico poco común fue el detonante del caos. De acuerdo a esta teoría, las condiciones topográficas únicas de la montaña muerta, con su forma de cúpula, permitieron la formación de un fenómeno llamado calle de vórtices de Kármán. En términos simples, el viento, al golpear la ladera redondeada de la montaña, habría formado una serie de torbellinos violentos girando a gran velocidad. Estos mini tornados pudieron haber generado un tipo muy particular de onda sonora. Este fenómeno consiste en vibraciones del aire tan bajas en frecuencia que el oído humano no puede percibirlas, por debajo de los 20 hercios. Sin embargo, su impacto en el cuerpo humano es real y está comprobado. Estudios han demostrado que el infrasonido puede provocar náuseas, ataques de ansiedad, dificultad para respirar y, lo más inquietante, una sensación de pánico incontrolable y miedo irracional. Es tan poderoso que algunos estudios lo han vinculado incluso con avistamiento de fantasmas y otras alucinaciones fuertes. La teoría sugiere que al ser alcanzados por estas ondas, los miembros del grupo experimentaron un miedo irracional y desorientador. En plena noche, descalzos y a oscuras, pudieron huir de la tienda en un estado de terror absoluto, sin poder razonar apropiadamente, abandonando su refugio y su equipo. Una vez fuera y alejados del efecto de las ondas, ya era demasiado tarde. El clima siberiano, con temperaturas extremas y el viento cortante, hizo el resto. Esta teoría puede encajar y explicar de cierta forma el comportamiento extraño del grupo. Sin embargo, detalles como las graves heridas quedan nuevamente sin explicación. Como ya hemos visto, este caso está repleto de elementos inusuales y desconcertantes que han alimentado su fama de misterio sin resolver. Y cuando las explicaciones más lógicas y científicas no logran llegar a una conclusión convincente, el vacío es rápidamente ocupado por teorías conspirativas y especulaciones paranormales. Una de las hipótesis más populares dentro del terreno de lo fantástico fue la del famoso Yeti. La forma en la que se encontraron los cuerpos, muchos de ellos parcialmente desnudos y esparcidos por la montaña, llevó a algunos a pensar que los excursionistas estaban huyendo despavoridos de algo que los perseguía en medio de la noche. Décadas después del incidente, documentales sensacionalistas como Yeti ruso, El asesino vive, contribuyeron a alimentar esta narrativa, distorsionando los hechos y dramatizando la tragedia con fines comerciales.
Uno de los elementos clave que más han citado los conspiracionistas es una fotografía borrosa recuperada de una de las cámaras del grupo. En la imagen tomada en el interior del bosque se distingue una figura oscura y desenfocada de pie entre los árboles. Quienes defienden la teoría del Yeti aseguran que lo que aparece en esa fotografía es la criatura acechando al grupo. Sin embargo, la explicación más razonable y plausible es que probablemente fue una foto tomada a modo de broma, con uno de los miembros del grupo posando detrás de un árbol, quizás tras regresar de hacer sus necesidades. Los conspiracionistas aseguran que un ataque de Yeti habría provocado la huida en pánico de los jóvenes en aquel estado de desnudez y claramente habría provocado las graves lesiones encontradas en algunos de ellos. Pero a pesar de su atractivo narrativo, nunca se ha hallado evidencia concreta de la existencia del Yeti, ni en los Urales ni en ningún otro lugar. Y en el caso del paso Dyatlov, no se encontraron huellas, rastros ni signos de un ataque animal que siquiera sugieran la presencia de un críptido como el Yeti, hasta ahora desconocido. Otra de las teorías más polémicas y llamativas plantea la posible implicación de fenómenos aéreos no identificados. Aunque esta teoría también ha sido señalada como conspirativa o sensacionalista, algunos detalles documentados la hacen difícil de descartar por completo. Uno de los principales elementos que alimentan esta teoría es la llamada foto número 33, una imagen desenfocada hallada en una de las cámaras del grupo, que algunos interpretan como la captura accidental de un objeto brillante en el cielo. A esto se suman los reportes de geólogos a 70 kilómetros del lugar, quienes aseguraron haber visto orbes brillantes pulsantes sobrevolando la zona de Kholat-Syakhl la misma noche de la tragedia. Cabe señalar que en esa época las Fuerzas Armadas soviéticas lanzaron varios cohetes desde la base Baikonur, y aunque afirmaron que aterrizaron en otra zona, las coincidencias temporales generan sospechas. El investigador Lev Ivanov, encargado oficial de la investigación en 1959, reveló décadas después que tanto él como otros investigadores notaron quemaduras en las copas de algunos árboles cerca del sitio, sin patrón ni epicentro aparente. Estas marcas, según él, no correspondían a un incendio convencional ni a una explosión conocida, sino a una fuente de calor selectiva cuya naturaleza aún se desconoce. En 1990, el investigador publicó un artículo titulado El enigma de las bolas de fuego, donde afirmó que fue presionado por altos mandos soviéticos para eliminar cualquier mención a fenómenos aéreos o testimonios de ovnis del informe oficial. Esto incluía algunos dibujos de esferas voladoras hechos por cazadores Mansi y testimonios de otros testigos. Aunque no hay pruebas directas de que un ovni haya causado la muerte del grupo Dyatlov, sí que hay una acumulación de coincidencias, testimonios censurados y fenómenos extraños que han mantenido viva esta teoría. El intento de encubrimiento y censura por parte del entonces gobierno soviético, aunado al hecho de que la KGB prohibiera completamente el acceso al área durante 3 años después del incidente, dieron paso a especulaciones que involucraban al gobierno y al ejército soviético en las muertes de aquellos jóvenes. Una de las teorías más persistentes sostiene que los jóvenes excursionistas fueron testigos de pruebas militares secretas, posiblemente el lanzamiento de misiles o armas experimentales, y por esto fueron eliminados deliberadamente por el gobierno soviético. Este planteamiento se apoya en varios hechos inquietantes. La KGB cerró completamente la zona durante 3 años, lo cual alimentó las sospechas de encubrimiento. Un radiograma oficial del equipo de búsqueda menciona el avistamiento de un cohete meteorológico el 1 de febrero, la misma noche de la tragedia. Algunos testigos locales hablaban de patrullas militares secretas, estructuras subterráneas y sonidos de un tren en el bosque, lo que sugiere actividad encubierta. El periodista Kisilov Gennady y otros investigadores afirman que la escena del campamento fue manipulada para despistar, incluyendo el traslado de la tienda a una zona expuesta y la alteración de los diarios del grupo. En 2008, una conferencia de la Universidad Técnica de los Urales concluyó que lo más probable era que las muertes estuvieran relacionadas con pruebas militares encubiertas. A pesar de las negativas oficiales y la falta de documentación concluyente, las inconsistencias en la investigación y la censura de información clave continúan alimentando la idea de que el grupo fue víctima de algo que el gobierno quería ocultar a toda costa.
Esta teoría fue propuesta por Alexander Gulikov en 2011, quien sugiere que durante los días del incidente, altos mandos del ejército soviético violaron regulaciones estrictas. En ese tiempo estaba prohibido que cualquier equipo militar abandonara su base, se cancelaron permisos, movimientos y entrenamientos. Sin embargo, algunos oficiales habrían utilizado helicópteros de manera no autorizada en la zona donde acampaba el grupo. Según Alexander, Semyon Solotaryov no era quien decía ser. El hombre que se unió al grupo en el último momento sería en realidad un agente encubierto. Solotaryov habría sido designado como operador para tomar fotografías del uso ilegal de los helicópteros. Es posible que Semyon Solotaryov fuera visto tomando fotos del helicóptero desde la distancia. Los soldados, al ser conscientes de haber sido fotografiados, habrían regresado en el helicóptero el 1 de febrero, rastreando al grupo por la nieve y llegando hasta su tienda. La instrucción sería recuperar la cámara con las fotografías sin violencia, pero el grupo pudo haberse resistido al no comprender la situación. Solo Solotaryov sabría lo que realmente ocurría. Los militares entonces habrían utilizado diversas técnicas para eliminarlos a todos. Tras la matanza, reorganizaron la escena, los cuerpos fueron trasladados y ocultados en diferentes puntos. Detalles como la presión de encubrir los hechos que vino de varios frentes o que la operación de búsqueda fue deliberadamente retrasada y una vez encontrados los cuerpos, la investigación fue cerrada apresuradamente, aumentan las sospechas. El fiscal Lev Ivanov, quien lideró el caso, habría sido obligado a archivar el expediente sin permitir conclusiones reales. Ivanov redactó una resolución ambigua que no responsabilizaba a nadie ni nada en concreto. Estas son solo algunas de las teorías más populares en torno a este caso. Si deseas leer cada una de ellas a detalle, en la descripción encontrarás el link al sitio oficial del incidente, donde no solo podrás leer todas las teorías, sino también acceder a toda la evidencia fotográfica y documentos desclasificados del caso. Te invito a que en comentarios dejes tus propias conclusiones. ¿Qué crees que fue lo que realmente pasó aquella noche? Por último, si disfrutas del contenido de misterio y horror, te invito a suscribirte a mi canal y te dejo este video donde exploro la ciudad más deprimente de los videojuegos. Mi nombre es Corbin y espero verte pronto en un nuevo video.